Familia, para mí es un honor, un placer, un privilegio poder presentarles este primer programa de podcast llamado Personal, pero de verdad esto no sería posible sin tener a un gran invitado y me llena aún más de orgullo decir que es mi amigo, mi familia. Ramón Glass, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi querido Beto? Abrazo para ti, para todo tu equipo de trabajo. Son gente que yo admiro mucho, una juventud con una preparación fuera de serie. Nos conocimos en el estadio Kukulcán, precisamente en un concierto que hicimos para la inauguración de una de las temporadas de los melenudos. De los melenudos, de la familia melenuda. La familia melenuda. Y entonces ahí nos conocimos y afortunadamente ha nacido una amistad y una hermandad increíble con ustedes. Así que yo lo primero es felicitarlos por este trabajo. Estoy seguro que este podcast va a dar mucho de qué hablar porque no hay nada personal. No hay nada personal, es correcto, amigo. Que justamente no podríamos tener un mejor padrino que tú. Te lo dije, amigo, este proyecto ha sido de estar pensándole meses y sobre todo demostrarle a los jóvenes que toda estrella surge siendo desde una persona, porque todo lo que vemos en redes sociales, en televisión, más allá de eso, fue una persona que ha luchado desde sus inicios como ser humano, desde muy niño, que eso ha sido parte para lo que uno es como artista y como una personalidad, ¿no? Bueno, lo primero es agradecerte todas esas palabras tan elogiosas. Realmente, lo primero es que yo no me siento estrella. Yo no trabajo para ser una estrella. Yo no trabajo para ser famoso. Yo realmente trabajo por el éxito y por la satisfacción. Que al final de cuentas la satisfacción te da el éxito. Entonces, mucha gente me dice, wow, Ramón, pero tú eres tal persona, tal cosa, en función del espectáculo. Pero yo no lo veo así. Realmente yo me siento un trabajador de la música, que hago constantemente música para que la gente se divierta. Cada quien tiene un fin en lo que realiza. En mi caso, yo hago música para divertir. Entonces, como hago música para divertir, lo que busco es en cada canción y en cada tema, la alegría del tema o la alegría de la letra del tema. A veces se logran las dos cosas, a veces no, pero eso es lo que buscamos en cada uno de los temas que hacemos con tu servidor y por consiguiente yo no busco fama, yo busco éxito. El éxito se construye día con día. El éxito se elabora, el éxito se planifica, el éxito tiene una meta definida, tiene unos objetivos y el éxito tiene una metodología hacia donde tú quieres llegar. Sí, claro. La fama no, la fama es efímera y por consiguiente cualquier cosa te puede hacer famoso. Es decir, si yo en este momento salgo a la calle desnudo y grabo algo y lo subo a las redes sociales, todo el mundo dice, wow, Ramón se volvió loco, se encueró en la calle y eso se puede hacer viral y a partir de ahí soy famoso. Sí. Bueno, eso le pasa a muchas personas. Ahora, sostener la fama solo se logra con el éxito. Entonces, por eso yo trabajo más para el éxito que para la fama y siempre pongo un ejemplo cuando hablo de ese tema con las personas que me preguntan sobre esto y es la preparación de un chocolate y el servir un chocolate. Cuando tú sirves un chocolate, obviamente tú pones la taza, vierte la cafetera o el jarro o el vaso, lo que sea, a la taza. Lo primero que sube es la espuma. Esa es la fama. Y a los 2 minutos, al minuto o al segundo de hacer eso, esa espuma desaparece y queda el líquido. Ese es el éxito. Hay que trabajar por el líquido, no por la espuma, que es la fama. Es correcto, amigo. Y bueno, estamos celebrando 30 años de carrera artística, pero hoy, como dices, estamos viendo el éxito. Pero ¿cómo fueron los primeros años de vida de Ramón? ¿Cómo era su niñez? Bueno, mucha gente
enfoca la carrera de uno en función del éxito. Pero realmente, para lograr el éxito de la forma que te platiqué hace un ratito, se tiene que hacer concatenadamente sobre un proyecto de vida. Sí. Y en mi caso, ese proyecto yo lo empecé desde la niñez. Es decir, yo vengo de una familia humilde. Mi papá era un obrero normal, taxista. Posteriormente trabajaba de chofer de un funcionario público en la República Dominicana. Y mi mamá viene de una familia también bien humilde, y entonces ella empezó enseñando en la docencia. Posteriormente estudió enfermería, entonces trabajó en una clínica en un lugar de la República Dominicana que está al sur del país, Barahona, Enriquillo, y en ese tiempo es que nace tu servidor. Entonces yo nací en una clínica que se llamó Vélez Sánchez en Enriquillo, pero nosotros vivíamos en Paraíso. Entonces digamos que me crié los primeros meses de mi vida en Paraíso, Barahona, que es donde viene tu servidor. De ahí nos fuimos a la capital, Santo Domingo, y no regresé más a Barahona hasta posteriormente unos 4 años que tenía, porque hubo una guerra civil en República Dominicana y tuvimos que, mi abuelo nos llevó para cuidarnos. Sí. Nos llevó de nuevo a Paraíso, nos habíamos regresado de nuevo a Paraíso, y la guerra duró un tiempo. Regresamos a Santo Domingo cuando terminó la guerra, pero había una persecución con toda la gente que estaba en contra del régimen de ese momento, y dentro de ellos estaba un tío de nosotros. Entonces se conflictó muchísimo esta etapa para la convivencia nuestra en Santo Domingo, República Dominicana. Y entonces, bueno, todo ese cobijo se hizo por parte de mi abuelo y obviamente de mi mamá Norden y mi papá Ramón, que se llamaba igual que yo, o me pusieron el nombre del más bien. Y entonces, a partir de ahí comencé a desarrollar varias etapas en mi vida. Una de ellas fue en la niñez. Comencé a entender el valor del trabajo, el valor de adquirir las cosas por esfuerzo propio. En la juventud comencé a trabajar en equipo con los amiguitos, con los amigos del barrio, con lo cual comencé poco a poco esto que la gente ha disfrutado con nosotros, que es un grupo musical. Nos reuníamos en el barrio donde yo me crié, es el barrio Enriquillo, en Herrera, y en la zona donde nosotros estamos se llama La Merced. Entonces esa zona de ahí se construyó una escuela pública y tenía como unos muros que rodeaban la escuela, porque la escuela la construyeron en un alto, había una cañada atrás, la construyeron, y en esos muros nosotros nos reuníamos, los amiguitos, en las noches nos sentábamos y cada quien traía un instrumento de su casa, instrumento casero. Entonces llevábamos lata de salsa, llevábamos lata de pintura, hacíamos guira con los ralladores de queso. En Dominicana se le llama guayo, eso, con los guayos. Y vamos con eso. Y ahí empezó esa vocación por la música. Ahí empecé yo entonces a cantar con los muchachos. Yo soy empírico, yo nunca estudié música. Wow. Y entonces ahí comencé esos pininos musicales. Posteriormente, con los años, en la juventud tenía ese deseo de pertenecer a un grupo de merengue que era la materia prima, o es la materia prima de la música dominicana. Sí, claro. Y entonces yo quería estar en un grupo musical. Hice casting, vamos a llamarlo casting, porque en ese tiempo el concepto no era casting, el concepto era que te llevaban a un ensayo y si te veían que tenían las facultades, te daban la oportunidad y tú entrabas en el grupo. Entonces estaban haciendo un grupo en el barrio allá, que posteriormente se llamó Voltaje,
que fue un grupo en los años 80, exitoso. Y entonces tenía un amigo que tocaba el bajo en ese grupo, le decíamos Nariz, porque tiene una nariz bien grande, tocaba el bajo y de Nariz me dice, Ramón, mira, están buscando 2 muchachos para bailar en el frente del grupo, y vaina, ¿por qué tú no vas al ensayo? Y te metes ahí, y cuando ven a ver te ven, Ricky Orison, que eran los dueños del grupo, y ensaya. Pero está bien, yo voy. Es decir, yo con el deseo de estar en un grupo, sí, claro que voy. Entonces, ellos ensayaban en ese tiempo en un lugar en República Dominicana que se llama Las Palmas, en Herrera. Ese lugar estaba muy cerca de la avenida Isabel Aguiar, que es una avenida principal en la zona de Herrera, en Santo Domingo, y la Isabel Aguiar, que es la avenida que conecta todavía desde la Luperón, que es una avenida bien grande allá, hasta todo lo que tiene que ver con las Caobas, que son diferentes barrios. Y entonces ellos vivían ahí cerca de esa zona, en esa esquina, y ensayaban en el estacionamiento de su casa. Wow. Recuerdo que su papá era militar, no recuerdo qué rango tenía, pero era militar. Y entonces yo fui a ese ensayo. La primera vez, fui 2 veces. La primera vez fui, conocí el rollo y no me hicieron caso. ¿En serio? Claro. Wow. Volví la segunda vez a otro ensayo la siguiente semana y no me hicieron caso tampoco. Lo que quiere decir que estando ahí, dije, wow, en el momento tú no lo piensas, pero posteriormente analiza y dice, wow, tenían razón ellos. Porque yo no tenía ni la preparación, ni el físico, y solamente tenía el deseo. Sí, claro. Entonces, en la vida, las oportunidades te llegan cuando tú estás preparado. Entonces, yo no estaba preparado para esa oportunidad. Entonces, pasó esa oportunidad, pero eso me marcó. A partir de ahí yo dije, no, yo tengo que en algún momento de mi vida estar en un frente de un grupo o tener un grupo de merengue. Wow. Eso te estoy hablando que fue como en el año 80, 81, por ahí más o menos. Posteriormente se dieron algunas cosas de vinculación juvenil, donde yo estaba en el barrio haciendo desorden y todo ese rollo. Y seguimos, y caigo por coincidencia en un grupo juvenil de una iglesia católica en el barrio Riquillo. Esa iglesia se llama San Pedro Nolasco, no sé si sigue el mismo nombre, y ahí había un grupo juvenil que se llamaba Juventud Mercedaria. ¿Por qué? Porque los padres que atendían esa iglesia eran unos padres de la Orden Mercedaria que tienen una sede aquí en México. Entonces los sacerdotes que estaban ahí eran mexicanos. Entonces llegamos, por coincidencia llegué ahí y poco a poco me vinculé con ellos. Llegó un momento tan fuerte de esa relación que había. Yo dirigía el coro de la iglesia. Vuelvo y te repito, no estudié música y ya yo estaba dirigiendo el coro de la iglesia. Medio tocaba la guitarra, pero había muchachos que ya lo hacían muy bien. Y una de las cosas que hicimos fue transformar la misa juvenil en una fiesta, en lo cual el padre Enrique Ortega, que es el padre mexicano que te comento, nos dio el aval de que hiciéramos una orquesta musical para acompañar las misas. Y entonces esa orquesta la armamos con tu servidor al frente. Y entonces teníamos piano, teníamos bajo, teníamos tambora, teníamos güira, teníamos trompetas, saxofones. Uno de los muchachos ejecutaba a veces trombón, guitarra teníamos. Y era un coro de jóvenes, mujeres y hombres. Claro. Y la misa, inicialmente cuando empezamos con esto, a la misa asistían 20, 30, a lo mucho 40 jóvenes. Wow. Y cuando comenzamos a hacer esto, eso se contagió a nivel musical. Y entonces las misas completas las hacíamos en merengue. Y eso creó un impacto en el barrio. Y la misa juvenil se convirtió
en la misa más asediada de todas las misas que se hacían en la iglesia, Sí, lo creo. hasta el grado que a veces tuvieron que quedarse jóvenes en la calle porque no cabían en la iglesia. Wow. Porque la mayoría iban A escuchar. no por la misa, era escucharles. era por el grupo que teníamos, coral con música de merengue. Entonces, entre otras cosas, yo ahí entendí la importancia del merengue y de la música en la vida de la gente, de las personas. Y eso solidificó más Tu carrera. aquello que yo había pensado cuando no me aceptaron en ese grupo. Me solidificó de no, entonces yo nací para esto. Y entonces, posteriormente llego a México. Que justo eso me gustaría saber, y no creo que solo yo, la audiencia. ¿Cómo fue ese llamado a México por los padres de la iglesia? ¿Cómo fue eso? Bueno, ya estando en ese movimiento que te digo, ese movimiento barrial que hicimos con los jóvenes, duró como 3 o 4 años de una manera intensa. Hicimos muchísimas cosas en el barrio de manera espiritual y social. Llegó un momento que eso despertó mi interés vocacional por el sacerdocio. Wow. Y entonces yo dije, wow, pero yo creo que esto es lo mío. Yo quiero ser sacerdote. Wow. Hablo con los padres. No había seminario de los mercedarios allá. El padre se comunica a México con sus superiores y le dice el padre: voy a fundar con Ramón el primer seminario de la orden mercedaria en México. Entonces le dieron el aval. Yo entro al seminario, pero seguía en el barrio trabajando. Y de ahí me fui. Bueno, ya cuando entro al seminario me ponen a estudiar filosofía. Para tú ser sacerdote necesitas estudiar 4 años de la carrera de filosofía y 4 años de la carrera de teología. En el caso religioso necesitas hacer también 1 año de la profesión de votos, que eso es un noviciado, se le llama, que no tiene que ver nada con la formación académica, es más espiritual, es que se hace. Entonces, ya estando en el seminario allá, integrado en esto, yo digo, wow, esto es lo mío. Entonces, entro al seminario, el padre dice, está bien, con la motivación mía entran otros muchachos al seminario. Los nombres que me acuerdo de los primeros que entramos, estaba Fray Bolívar, estaba Baloy, estaba también Apolonio. Entramos como 4 muchachos más al seminario. Pero llegó un momento en que, terminando la formación allá, la carrera de filosofía que estudiábamos en el seminario pontificio en Santo Domingo, que es donde estudian los jóvenes seminaristas de todas las iglesias católicas de la capital, que se llaman diocesanos. Entonces ahí estábamos también nosotros. Yo estudié ahí 2 años. Posteriormente me proponen venir a México a continuar la carrera de filosofía y entrar al seminario, el seminario mayor que ya funcionaba aquí en México, y posteriormente hacer el noviciado y hacer la teología. Entonces yo llego a México. Mi primer encuentro con México fue en Toluca, el estado de México, la capital Toluca. Es decir, yo llegando a México, inmediatamente recuerdo que fue una noche muy media fría. Llegamos y nos fuimos de inmediato a Toluca, donde estuve viviendo 1 año y pico en Toluca. Ahí estudié, terminé la carrera de filosofía. De hecho, tengo un libro que publiqué hace muchos años que se llama Esclavo o qué, una llamada a la antropología liberadora, que fue mi tesis de filosofía que yo hice y la convertí en un libro. Ahí terminé, después me fui al noviciado a Puebla. Ahí duré 1 año estudiando en Puebla y posteriormente regresé vinimos a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, ahí estuve 1 año y medio, casi 2 años. Y me di cuenta que
mi vocación de servicio realmente no era sacerdotal. Mi vocación de servicio era de compromiso social. Sí, de compartir la alegría a los demás. Sí, y de compromiso social, porque una cosa es cuando espiritualmente tú guías a la gente nada más, y otra cosa es cuando lo haces de manera espiritual y social. Yo venía de una iglesia más social en República Dominicana, donde había muchas necesidades barriales y trabajábamos en el barrio, limpiábamos la calle, hicimos la primera biblioteca del barrio con un evento que yo creé junto con mis amigos del barrio, mis cómplices, que yo le llamo a todos ellos, que se llamó la Fiesta del Libro, donde invitamos artistas de talla internacional en ese momento para que tocaran de manera gratis y que la gente, en lugar de pagar para entrar al aire, llevara libros. Y con esos libros que íbamos amontonando o que íbamos a hacer la biblioteca. Y ahí conozco a uno de los que yo considero mis ídolos del merengue, a Johnny Ventura, quien le solicitamos que fuera a tocar esta fiesta con nosotros allá, y lo hizo de manera gratis. Entonces, esa parte social me marcó. Sí. Es decir, una figura como Johnny Ventura, que en ese momento era uno de los ídolos más grandes, te estoy hablando del año 84, de los ídolos más grandes que tenía República Dominicana, fuera a tocar gratis a unos jóvenes que nadie conocía, hasta cierto punto ineptos en muchas cosas que hacíamos. Y él fue a tocarnos totalmente gratis para esa fiesta, que fue una locura. Reunimos más de 4,000, 5,000 libros en la fiesta y se hizo la primera biblioteca barrial. Entonces, todo eso marcó a tu servidor, y en esa vocación religiosa yo pensaba encontrar eso mismo. No encontré eso en México, y entonces yo dije, no es por aquí. Sí. Y decidí salir del seminario, y entonces llego a una bodega de un amigo que era donde yo vivía en la Ciudad de México. Yo no conocía a nadie, nada más conocía a los amigos del seminario, a mis compañeros. Entonces uno de ellos, Javier Luna, a través de un amigo que ahora somos grandes amigos, Javier González, me lo presenta, y él me dice, no, yo tengo una bodega ahí donde guardamos los instrumentos. Una bodega. Libros. No, era una bodega de. Ellos tenían unas panificadoras en la Ciudad de México, y ahí guardaban la harina, guardaban los instrumentos, bueno, la maquinaria para trabajar la harina, todo ahí lo guardaban. Y entonces ahí me dijeron, si tú quieres arregla eso y quédate ahí a vivir. Entonces, bueno, ahí yo viví en esa bodega, y estando un día en la Ciudad de México, estaba por la calle Gabriel Mancera, creo que fue, y el eje 8, por ahí en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Voy en un vehículo con un amigo, se para un amigo al lado, una persona al lado, me ve y me dice, hey, ¿tú eres dominicano? A él yo lo veo también que es un moreno, digo, tú también, ¿verdad? Y entonces me dice, sí, y me pasa un volante y me dice, te invito para que vaya a esta fiesta. Wow. Entonces yo tomo el volante, lo veo, él se va, obviamente nos vamos, yo no sabía quién era él realmente, y él tampoco sabía quién era yo, nada más no, fue un encuentro fortuito en la calle. Pero esto era en esa fiesta, era la fiesta de la independencia de la República Dominicana en México. Y entonces yo voy a esa fiesta, y ahí conozco, me acerco a la comunidad dominicana en México, que en ese tiempo tenían una asociación de dominicanos que era lo que organizaban esa fiesta. Y ahí conozco a ese personaje que me encontró fortuitamente en la calle, que se llamó Luis Albert, que ya falleció y que posteriormente fue el fundador de una empresa que traía grupos de merengue a México, que se llamó Fiesta Caribeña. Y en esa fiesta, ahí
suceden dos cosas que cambian para siempre mi vida en México. La primera, conozco a mi esposa Soraya. Le mandamos un fuerte saludo. Sí, saludo a Soraya. Y veo un grupo de merengue tocando merengue aquí. Ese grupo se llamaba Son de Merengue. Entonces me emocioné tanto que yo subí hasta tocar con el grupo, a cantar, etcétera, etcétera. Posteriormente se dio un fenómeno bien especial, y es que yo seguía asistiendo a la fiesta que hacía las asociaciones, de la Asociación Dominicana. En una de esas fiestas que organizaba Soraya, y la familia Soraya eran parte del comité organizador de toda esa fiesta. Entonces, como ya yo estaba vinculado a la familia, nos poníamos todos a trabajar. En una de esas me pusieron en la puerta trasera de un salón que ya no existe, que se llamaba Salón Riviera, que estaba en la glorieta División del Norte, en la Colonia del Valle. Sí, Oli, te repito, todo eso está pasando en un mismo entorno. La Colonia del Valle fue donde me vieron. La Colonia del Valle es donde me invitan, y que está el Salón Riviera. Y te voy a decir otra anécdota ahorita de la Colonia del Valle que tiene que ver con eso. Y entonces, llego al lugar, me pongo en la puerta ahí, y pasa el director del grupo que yo había visto tocar, el grupo Son de Merengue, René Lemus. Entonces René Lemus se pone a hablar conmigo y me dice: estamos buscando un muchacho que toque güira para que forme parte del grupo de nosotros, porque en ese momento el cantante de ellos, Fausto Reyes, el caballo, al que le mando un saludo especial, se iba a estudiar a Japón, y entonces se quedaba la vacante. Sí, la vacante. Entonces, en ese momento le digo yo a él, él me habla para que yo le recomiende a alguien, y yo le digo: no, pero ve acá, soy yo. Eso es, a mí una prueba, soy yo. Ya yo había estudiado un poco güira, es decir, ya tenía un poco más de experiencia cantando, y me generó, digamos, una revancha de esa primera ocasión. Exacto. Entonces ahí me llegó a la mente ese momento en que fui, que no me aceptaron, y fui con ellos a un ensayo. Exactamente lo mismo. Fui a un ensayo. Entonces recuerdo que en el ensayo canté: a mí me llaman Felicumbe, porque me llaman de esa manera, a mí me llaman Felicumbe, que es un tema que en Dominicana fue un éxito con Fernando Villalona, que es uno de nuestros cantantes ídolos también, que yo quiero mucho. Saludos a Fernando. Pero el tema era conocido por Felicumbe, que es un cantante haitiano que vive en República Dominicana, también muy conocido por todos nosotros. Entonces yo canto ese tema, le gusta a ellos. Habían varios que decían: no, como que él no tiene el perfil para estar en el grupo, porque Fausto era un tipo más bonito, más elegante. Yo era un tipo más feo, pero no tuvieron mucha opción, porque no había tanta en ese momento. Entonces me escogieron, estuve en este grupo, Son de Merengue. Cuando me vieron ya en vivo en un show, se dieron cuenta un poco del potencial, porque yo siempre he sido chicharachero y trato de comunicar lo que hago en el escenario con la gente. Entonces, el cotorreo con la gente con la mano arriba, eso se convirtió en un sello de la agrupación. Entonces, René Lemus posteriormente dice: no, pero nosotros vamos a salir de viaje, necesitamos que tú estés al frente del grupo. Terminé dirigiendo el grupo y terminé siendo casi el manager del grupo durante un tiempo, y hasta que, pasado 2-3 años más o menos en este grupo, yo le presento a todos los integrantes. Éramos una sociedad. En ese grupo no se pagaba un sueldo, sino que era una sociedad. Lo que se ganaba se dividía entre todos. Entonces, si cobrábamos en ese tiempo 1,000 pesos, éramos 10, tocábamos cada quien a 100 pesos. Que era más o menos como empezamos.
a cada quien 100 pesos, nos dividíamos entre todos. Posteriormente yo veo la necesidad de convertir ese grupo, era más cultural, era un poco más para responder a la necesidad cultural del momento. ¿A qué me refiero con eso? Que la Asociación de Dominicanos, la Asociación de Colombianos, la Asociación de Peruanos, de Panameños que vivían en la Ciudad de México, hacían sus eventos, y las embajadas, y la Embajada Dominicana y las demás embajadas hacían también sus eventos y llevaban un grupo para amenizar y todo eso. Era más cultural. Entonces yo tenía una dotación musical especial, y yo le propuse al grupo, vamos a hacer un cambio estructural del grupo para dar un salto a lo comercial. Y me imagino que igual eso fue un choque de sí, no. Bueno, realmente, más que un choque, fue algo fuera de serie en el grupo, porque ellos nunca visualizaban eso. Entonces, cuando yo le presento el proyecto empezaba modificando la estructura musical de la agrupación, tanto instrumental como musical. Entonces, en ese tiempo el grupo tenía un saxofón barítono, un saxofón un tenor, un alto y un soprano. El soprano hacía las voces de la trompeta, y el tenor y el alto hacían las voces de los saxofones. En alguna estructura musical, el tenor hacía el trombón, porque no teníamos trombón. Entonces, en la percusión teníamos una batería, teníamos tambora dominicana que la tocaba una persona pero parado, ese no estaba sentado como la estructura de un grupo de merengue, y conga, teníamos piano y bajo y guitarra. Era una dotación muy especial. Entonces yo dije, bueno, para que esto podamos dar un salto a lo comercial, tenemos que cambiar esta estructura. La estructura sería: la tambora se sienta a tocar. La güira, que la tocaba yo, buscamos una persona para que la toque sin estar bailando adelante. Y adelante vamos a meter a 3 personas, incluido tu servidor, y quitábamos la batería. Entonces el que estaba en la batería, Jorge Morales, lo pasamos al frente, y entonces estaba Eduardo Farel, un haitiano que le mando un gran saludo, que es un gran amigo, mi hermano realmente, que ahora vive en Puerto Rico y trabaja en la Cruz Roja de Puerto Rico, etcétera. Era lo que estábamos en el frente. Entonces nosotros teníamos que bailar y cantar, no íbamos ninguno a tocar. Luego en la parte de atrás quitábamos el soprano, poníamos un trombón y poníamos 2 trompetas y dejábamos los saxofones. Esa fue la estructura que presenté comercializando el proyecto. Obviamente esa estructura nos gustó por 2 razones. La primera era porque había que sacrificar a alguien de lo que estaban, lo cual era delicado. Sí, claro. Y obviamente, como éramos socios todos, se conflictuó y eso no sucedió. Y lo segundo, que había que hacer una inversión, y entonces como no teníamos un fondo, no había nada más era todo lo que nos ganábamos, nos lo dividíamos. La propuesta que yo puse fue que si hacíamos 3 eventos a la semana, en ese tiempo hacíamos como 3 o 4 a la semana, escogiéramos un evento de cada semana para inyectarlo al proyecto, lo cual no fue aprobado. Entonces, en una siguiente reunión, yo le digo que le doy las gracias y que voy a estar, eso recuerdo que fue septiembre del año 89, 1993, más o menos, cuando le presento el proyecto a los muchachos. Entonces los muchachos, como ya me habían dicho que no estaban muy de acuerdo, entonces... ¿Quién lo diría? No muy de acuerdo, no estaban de acuerdo, porque ellos no querían pasar de lo cultural
de lo que nos ganábamos en ese tiempo, que yo calculo que eran como 100 pesos por noche, y hacíamos como 3 shows. Es decir, cada show era como 30 pesos. ¡Wow! Eso en el año 93, más o menos, 90, 91, 92, más o menos. En el año 93 es que yo presento el proyecto. Y entonces, nada, le digo que voy a estar con el grupo hasta diciembre del 93. Eso fue en septiembre, más o menos, que yo tomé la decisión. Me reúno con todos ellos en el camerino del Bar León. El Bar León era un lugar que estaba en la calle de Brasil número 5, atrasito de la catedral de la Ciudad de México, atrasito, ahí estaba el Bar León. Ahí tocábamos al principio miércoles, jueves, viernes y sábado. Después nada más fue jueves, viernes, sábado, no, jueves, viernes y sábado. Entonces ahí el señor el dueño del bar, el señor Lalo Casat, que también un buen actor de películas y todo esto, nos apoyó mucho en esa etapa. Nosotros le poníamos la música. En ese lugar yo conocí muchos de los artistas y personajes que actualmente en México son grandes políticos y grandes artistas. Ahí yo conocí a Saúl de Caifanes, que iba a vernos. Ahí yo conocí a Trutman, que era un guitarrista que también estuvo vinculado con estos artistas grandes. Ahí yo conocí al señor Cuauhtémoc Cárdenas, wow, que iba a vernos ahí también. Al señor Legarreta, que después fue delegado de la Cuauhtémoc. Sí, conocimos mucha gente porque era un lugar muy exclusivo, el Bar León, que iba la gente, y nosotros éramos el grupo de casa, son de merengue. Entonces ahí hice la reunión en el camerino, un camerino chiquitito que había, y le dije, bueno, yo voy a estar hasta diciembre. A partir de ahora, este proyecto que yo le presenté a ustedes, yo voy a hacer mi grupo. Wow. Es decir, abierto, no es de que te fuiste, no. Y voy a estar hasta diciembre para que buscar una persona que me reemplace, prepararlo para que pueda seguir con lo que yo cantaba en ese tiempo, todo el rollo. Y así sucedió. Entonces comencé a trabajar sobre hacer el proyecto. Lo primero que hice fue grabar un disco, porque yo quería salir con un proyecto a lo grande. Entonces tenía que grabar, tener temas inéditos. Con Son de Merengue yo participé en el último disco que grabamos, que se llamaba Tomando Vuelo. Lo presentamos en el Salón La Maraca en aquellos años y fue una locura la presentación. Entonces, al yo venir con un proyecto tenía que seguir más o menos en esa misma temática, y entonces comencé a trabajar para grabar este nuevo disco. En este nuevo disco aparecen 2 o 3 cosas que fueron inauditas. La primera es, no sabíamos qué nombre ponerle al proyecto. Entonces iba a cometer un grave error. Salió sin un nombre, ¿no? No, que iba a poner un nombre parecido al grupo en el que yo estaba. Sí, claro. Cuando tú haces eso es un grave error. Entonces, yo le iba a poner al grupo Son Caribe, wow, para que la gente lo asociara a son de merengue, con el son. Yo manejaba, hasta el sol de hoy, ustedes siempre me ven con sombrero, me ven con gorra. Yo manejaba sombreros en los shows, y ese era como mi sello en el grupo, en el escenario. Y por eso posteriormente utilizo eso en el logo de Merenglass. Entonces voy a registrar el nombre de Son Caribe. En lo que registro el nombre, me voy a República Dominicana. Eso sucedió en noviembre de 1993. Entonces yo me voy a República Dominicana a grabar el disco. En lo que grabo el disco, yo selecciono a los cantantes que van a estar conmigo, que eran 3.
un muchacho que cantaba conmigo en la iglesia en Dominicana, Ángel Betancia, Angelito, canta muy bonito. Le hablo y me dice, sí, yo arranco para México, Ramón. Y Jorge, que era el que tocaba la batería con nosotros, en el momento que yo me despedí, que dije que nada más iba a durar hasta diciembre, eso fue en septiembre, él dijo, yo también me voy con Ramón. Wow. O sea, entonces, ya veía tu proyección a grandes ligas. Él sí veía, visualizaba eso. Entonces Jorge se viene al frente conmigo, entonces ya yo tenía el frente del grupo. Angelito, Ángel Betance, Jorge Morales y tu servidor, que éramos 3. Entonces, pero no había nombre, dejamos Son Caribe momentáneamente en el registro, en Indautor, en el Instituto Nacional de Autores. Entonces dejamos ahí todo, me voy y grabo, le pongo, nosotros acostumbramos en la música tropical a ponerle eslogan a los temas. Entonces yo creé uno en el estudio, Son Caribe, vamos a Son Caribe, y le metimos Son Caribe por muchísimos sitios. En ese tiempo se grababa en cinta, no se grababa de que en Pro Tool y Digisound, nada, era analógico todo. Entonces las ediciones se hacían en cinta, las mezclas se hacían en cinta de 1/4. Entonces cuando regreso a México ya con el producto, eso fue ya enero del 94, regreso ya con el producto, resulta que no me autorizaron el nombre. Por eso te digo, eso es diosidencia, porque iba a cometer un grave error. No me autorizan el nombre. Me siento a la mesa con mi esposa Soraya y digo, tenemos que buscar un nombre para definir esto. Entonces, buscando un nombre que sea bien original, para que no lo rechacen de nuevo, es que surge Merengue Glass. Merenglass. ¿Cómo surge esto? Porque cuando yo llego a México, en el año 87, me llevan, yo le pregunto a un taxista que dónde había un lugar para bailar merengue. Me dice, no, aquí no hay ningún lugar que se baile merengue. El único merengue que yo conozco es un dulce que se hace en México y hacen un rito en la Alameda, que es un parque que está al lado de Bellas Artes en la Ciudad de México. Y me dice, ahí hay un rito que tiran una moneda para el aire. Si la moneda cae cara o cruz, entonces tú compras el dulce o te lo regalan. Digo, ¿cómo? Entonces, a mí me llamó la atención eso y le dije que me llevara. Y ahí yo conozco el dulce merengue. Este dulce a nosotros en Dominicana le llamamos suspiro. Pero la coincidencia para mucha gente, pero para mí la diosidencia más grande es que el azúcar con la que se hace ese dulce se llama azúcar glass, o le dicen los pasteleros azúcar glass, y ese es mi apellido. Entonces, cuando yo estaba pensando en el nombre, llegó todo eso a la mente y dijimos, wow, si le ponemos merengue glass al grupo, no va a haber nadie que se llame merengue glass. Pero las dos palabras separadas, merengue glass, iba a ser como, o glass merengue, iba a ser como complicada. Entonces dijimos, vamos a poner meren de merengue y glass de azúcar, pero también del apellido de Ramón Glass, pero glass del azúcar con la que se hace el merengue mexicano. Entonces, digamos que fue una mezcla espectacular. Entonces, ese nombre sí lo autorizaron. Y hasta el sol de hoy, ahí nació Merenglass. Y amigo, y ha sido una gran historia, un gran recorrido de todos estos años. Pero si pudiéramos definir un momento crítico, fuerte, que te hayan marcado, que hayas, pues, digamos, es el momento más difícil que viviste, pero que a la vez te dejó una nueva creencia, una nueva ideología para ser el Ramón que eres. ¿Cuál sería? ¿Cuándo viviste en la bodega, será? Pues ese puede ser uno. A nivel personal, ese puede ser uno. Y creo que fue de lo más difícil la decisión de dejar el seminario.
para quedarme en México sin conocer a nadie, sin que nadie te apoyara, sin nada. Esa fue una decisión muy difícil y entonces ahí es donde caigo en la bodega, lo cual le agradezco infinitamente a mi amigo Javier González, que ahora es un master chef. Tiene su escuela de gastronomía en Tijuana junto con su esposa y gracias a él yo estuve viviendo, tuve un techo en México en esos años. Ese podría ser a título personal. A título profesional, yo creo que fue el momento en que todos los músicos se me fueron y yo me quedé sin músico. Me di en la espalda y se me fueron todos porque no había trabajo. Y eso sucedió posterior a, no sé si ustedes se acuerdan, había una discoteca que se llamaba Lo Bombo hace muchos años y esa discoteca se quemó. Y el día que esa discoteca se quemó, nosotros tocamos. Entonces, la discoteca se quemó en la mañana, a la madrugada. Nosotros ese día tocamos como a las 2, 3 de la mañana en esa discoteca. Y la discoteca se quemó, creo que fue 4:30 o 5 de la mañana. Estábamos ahí. Entonces, a partir de ahí, se comenzó a regular las discotecas y los salones en la Ciudad de México. Y cerraron casi todas las discotecas y salones donde nosotros trabajábamos. En ese momento, todavía Merenglás no tenía una proyección nacional, era interna, era allá en la Ciudad de México y dependíamos del trabajo en esos lugares. Y entonces se cerraron todos los lugares, no había trabajo y se desesperaban mucho de los músicos que estaban con nosotros, un poco agitado por otra gente que le dijeron que ya se iba para pique el grupo. Sí, que ya Merenglás ya estaba en declive, que no iba a pasar nada con el proyecto Merenglás, que Ramón no canta, que Ramón, etcétera. Circunstancias que yo hasta ahora lo admito, yo no soy cantante. Yo no soy cantante, yo soy un motivador que canta. Se lo digo claro a la gente, sí. Yo no soy músico, ejecuto un poco la guitarra, ejecuto un poco el bajo, la percusión, la güira, pero yo no soy músico. Sí, estudié un poco de música, te sé leer algo de una partitura, etcétera, someramente. Sin embargo, yo creo que en la vida la constancia en lo que tú haces y la dedicación te transforma. Y entonces eso sucedió en ese momento y entonces nos cerraron la puerta en todos los lugares y agitado por algunas personas, a los músicos le dijeron no, y que lo que pasa es que Ramón y Soraya no quieren salir a buscar trabajo, no es que no hay trabajo, hay lugares que todavía siguen abiertos, pero Merenglás no toca ahí, y etcétera. Y al final de cuentas, la idea era que Merenglás estaba acabado, y en ese momento teníamos 12 músicos, de los 12 músicos se fueron 8. Wow, o sea, prácticamente todos. Sí, entonces ese fue un momento de quiebre para tu servidor. Yo caí en depresión, quería tirar la toalla, no quería arreglarme personalmente. Fue un momento muy crítico para mi familia porque mis hijos estaban chiquitos. En el caso de Jersey, que había nacido, todavía mi hija no había nacido en esa época. Entonces fue un momento muy crítico. Y de ahí, de ese momento crítico, yo le llamo a eso el ave fénix de Merenglás. De ahí resurge tu servidor con algo extraordinario, que esas son, vuelvo y repito, por eso yo utilizo tanto ese concepto de diosidencia. Esas son las diosidencias que salen. Esa diosidencia salió de la siguiente manera. Estando yo en una especie como de depresión en la casa, que no quería salir, que no quería hacer nada, llaman a Soraya, un amigo, Alexis, que era el productor de un programa que se llamaba Vida TV en Televisa. Wow. Y entonces Alexis le dice a Soraya que me están invitando para que yo vaya al programa. En ese programa los artistas no íbamos a tocar, íbamos a hacer parte de un panel de show donde jugábamos, hacíamos de todo ahí. Ok. Entonces, para ir a eso, Soraya buscando animarme,
yo no quería ni peinarme ni nada. Soraya me hace unas trenzas para que yo no fuera con el cabello así todo feo. Me hace una trenza porque yo no quería ni cortarme el cabello. O sea, era una situación muy crítica. Crítica total, claro. Total. Y entonces voy a este programa. Este programa era conducido en ese tiempo por Galilea Montijo y creo que Héctor Standarti, creo que eran los conductores. Y entonces llego, hago el programa se crea un impacto interesante con tu servidor, y en ese programa llamaba a la gente por teléfono, comenzaban a llamar, y dentro de las llamadas hablaban de las trenzas. ¡Wow! Ramón, esa trenza que la gente no me conocía, y ahí comenzó a decirme Ramón, ahí comenzó a hablarse de merenglás y todo el rollo. Y recuerdo que Galilea posteriormente en ese mismo programa dice: wow, pero es que eso que tú tienes, ese arbolito de Navidad, ha llamado la atención para el público. Y a partir de ahí yo me animo, resurjo, a través de Soraya y amigos, comienzo a armar el grupo otra vez. Fui a República Dominicana y busqué nuevos músicos, hicimos una inversión, vendimos mi camioneta, la que yo tenía. Es decir, me enfoqué de nuevo, pero me enfoqué en la imagen, que era las trenzas. Y entonces, en ese programa, en ese tiempo había un programa que conducía Marco Antonio Regil en las noches, que quedó en el espacio donde estaba siempre el domingo y todo esto, en Televisa. Y entonces escogimos ese programa para hacer el relanzamiento de Merenglás. ¡Wow! El horario estelar. Exacto. El día estelar también. Era el domingo de domingo familia, y estaba todo noche. El mundo y el programa estaba en ese momento en su apogeo, porque fueron de los primeros programas que hicimos con Marco Antonio Regil, creo que se llamaba, no me acuerdo si En las Noches o Fin de las Noches, no me acuerdo bien el nombre del programa. Y entonces ahí relanzamos el proyecto, y hasta el sol de hoy Merenglás se convirtió en lo que es y lo que la gente conoce, un grupo espectacular con la cual la gente disfruta, baila, goza, se conecta. Y hice varios intentos de quitarme las trenzas y la gente no lo permitió. Inclusive hice uno en televisión. Había un programa de los niños que hacían en Televisa que se llamaba Los Niños Cantan, no me acuerdo que era también los fines de semana, que lo conducía también Galilea. Y entonces llevaron esos niños, o un grupito de esos niños, a cortarme el pelo al programa que hacía los sábados también Alexi, que se llamaba, creo que era donde conducía Omar Chaparro, Cecilia Galeano, los sábados. Y ahí entonces me cortaron la trenza simbólica, porque el objetivo mío era, a partir de ahí ya no voy a usar la trenza. Sí, claro. Entonces, papá, me corta la trenza. Entonces, y las llamadas del público, me imagino. No, y no solo eso. Cuando fui a tocar... ¿Y ese quién es? Y la trenza, Ramón, y la trenza. Y dijimos, bueno, ni modo, volvemos otra vez con la trenza. Y ahí sigo con la trenza. Y así nació realmente, de ese momento tan crítico. Por eso digo que es un ave fénix, que resurgimos de entre la ceniza, porque tiene que ver con que se quemó el bombo, porque tiene que ver que el grupo estaba en el suelo, porque tiene que ver que yo estaba hundido en una depresión fuerte, y porque tiene que ver en la unidad familiar. Por eso yo en mi proyecto tengo como materia prima a mi familia, mi esposa número 1, mis hijos, que ya están grandes, que están al frente del proyecto, Natalie y Jersey, o Jersey Natalie, son parte de esa materia prima, porque ellos son los que me animan. De repente, yo creo que nos pasa todo en la vida. Hay momentos en que tú te desesperas y dices, ya quiero tirar la toalla, quiero dejar esto, y aparece alguien que te anima,
que puede ser tu familia, puede ser un amigo, puede ser un compañero, o a veces hasta una gente que ni tiene que ver nada con tu vida, y esa persona dice, estoy aquí por ti, y esa persona, y eso te dice, tiene que seguir. ¿Sí me entiendes? Entonces hay gente que de repente te dice, wow, yo me enamoré escuchando una canción tuya, yo me casé bailando una canción tuya. Una persona, qué sé yo, estuvimos en un programa de televisión en imagen, Sale el Sol, y de repente me ponen un mensaje visual de unos niños en Alemania que le dan terapia con la canción de nosotros, que tienen síndrome de Down y son autistas también. Entonces lo preparan emocionalmente con nuestra canción. Entonces cuando te ponen eso, tú dices, wow. Hasta se me hizo claro, la piel. Yo vine a este mundo, yo vine para eso, para hacer que la gente de alguna forma despierte con mi música eso. De repente me llama una periodista de Puerto Vallarta hace unos años y me dice, quiero comentarte esto, tengo unas sobrinas que son gemelas y hay una de ellas que tiene, bueno, las dos tienen cáncer, pero hay una que está bien difícil con su enfermedad, y la única forma que se levanta es cuando le ponen tu música. Y entonces le digo yo a mi esposa, wow, yo tengo que conocer a estas personas, ¿no? Y voy a Puerto Vallarta, y cuando voy a la casa, la habitación de esa niña, una especie de altar de tu servidor en la casa. Y lo más grande de todo esto es que me llevan con el doctor que la atiende, y el doctor me dice, de la única forma que ella se motiva es cuando escucha la música de ustedes. Cuando escucha tu música, ella se para, camina, todo. Entonces le estamos dando terapia con tu música. Entonces, para nosotros y para tu servidor, eso es un compromiso muy serio, hasta el grado que ya tú no piensas ni en el dinero, ni en la fama, a los que buscan ser famosos, ni en el éxito. Ya tú piensas en lo que trasciende del sentimiento de un ser humano, que es transformar a otro ser humano. Y yo creo que eso es lo más grande que nos pasa en la música, que a veces tú no sabes que con lo que dices y con lo que tocas y con lo que cantas, tú estás transformando personas. Y hay gente que llegan quizá a un concierto de nosotros, Merenglás, quizás más bajo que lo que yo estuve, a punto quizás de suicidarse, a punto de terminar una relación con su pareja, a punto de N cantidad de cosas, de todo lo que le ha pasado en la semana, que no hay dinero, que no hay comida en la casa, etc. Y llega a un concierto de nosotros y rompe con todo eso, se olvida momentáneamente, el problema está ahí, pero se olvida momentáneamente eso, y eso transforma un ser humano. Cuando esa persona llega a su casa, ya percibe la situación diferente, ya quizá no llega a pelearse con la esposa, ya quizá no llega a pensar en un suicidio, ya llega pensando, wow, la alegría que hay en ese escenario, yo tengo que llevarlo a mi casa. Por eso yo en mis conciertos, en todos los conciertos que hacemos, siempre hago un paso que se llama Empujando el Cielo, de lo cual escribí un libro. Es decir, realmente lo que hago con esto es motivar a la gente, empujando el cielo, diciéndole, esta es la energía positiva. El que cree en Dios, que lo haga como su servidor. El que no cree en Dios, esta es la energía positiva que yo quiero que tú lleves a tus hogares. En pocas palabras, yo quiero que tú te transformes a través de la música que nosotros hacemos. Es correcto, amigo. Y para terminar, dos preguntas. De ese momento del Ave Fénix, ¿qué fue lo que te motivó? Evidentemente venía una nueva oportunidad, pero me gustaría saber de manera personal a Ramón, ¿qué fue lo que hizo volver a conectar con Dios, con la vida y con esta proyección que fue con Merenglás? Te lo acabo de decir hace un ratito, mi familia. Es decir, en esos momentos difíciles, mi esposa siempre estuvo ahí, por eso yo soy loco con mi esposa. Mi esposa estuvo ahí, y con algo tan sencillo lo convirtió en una transformación personal, hacer unas trenzas. Wow. Entonces,
ese tipo de cosas. Por eso que en la vida a veces mucha gente lucha por la grandeza, pensando en las cosas muy grandes, valga la redundancia, cuando las cosas pequeñas son las que hacen las cosas grandes. Es decir, un ser humano exitoso es el más humilde. Yo conocí a José José, una estrella emblemática, una persona humilde. Yo lo llegué a ver llegar a un lugar en un suru. A José José, a un suru. Y nosotros a veces no tenemos ni ese nivel, ni ese rango, ni esa capacidad, ni esa proyección. Y si no nos mandan una limusina, no vamos a un evento. Lo que te quiero decir con eso, en la humildad está la grandeza. Por eso yo no me conflictúo. Para mí, el que recoge la basura en mi casa es tan importante como tú, que estamos comentando y estamos hablando en este podcast. Es decir, para mí todo el mundo es importante. Y lo que hace que un ser humano pueda ayudar a transformar al otro es que el otro crea lo que tú haces y lo que tú dices. A veces decimos, pero no hacemos. Pero cuando tú dices y haces, el ejemplo construye. Y eso es a veces mucho mejor que escribir un libro, que leer un libro, que escuchar un podcast, etc. Porque cuando tú predicas con el ejemplo, por supuesto que de alguna forma tú invades en el mundo del otro y te conviertes en parte fundamental del otro, aunque tú no lo sepas. Y ahí es donde está la magia de la vida, que quizás tú no sabes que tú estás transformando con lo que estás diciendo o con lo que estás haciendo. Wow, amigo, qué gran lección. Y la última, ¿qué le diría Ramón Glass a Ramón joven que estaba intentando entrar a esa agrupación que, como dijiste, tal vez en ese momento no daba, o sea, no creía tal vez en ese momento de que necesito entrar a esa agrupación, no se da la oportunidad, va la siguiente semana? No, es que hay que ser realista. Yo no tenía ni la capacidad, ni la belleza, ni el físico, medio bailaba, etcétera. No tenía. Entonces, yo le diría a ese Ramón, necesariamente tenemos que estar preparados para cuando lleguen las oportunidades. Por eso cuando llegó mi segunda oportunidad, no la dejé ir. Y aquí sigo. Y cada vez que se me presenta una oportunidad, la aprovecho al máximo. Y para eso hay que prepararse. Es correcto. Yo tengo 2 licenciaturas. Sí. Estoy terminando una maestría, que la termino en un bimestre. Voy a hacer un doctorado. Y mucha gente me dice, ¿y para qué tú estudias si tú tienes todo? Es correcto. Y la gente está equivocada. Nadie tiene todo. Ni nadie tiene nada. Todos estamos prestados. Lo único que nosotros tenemos y que muchos no valoramos en la vida se llama tiempo. Lo único que tú puedes tener y poseer es el tiempo. Y muchos de nosotros no valoramos eso. Es decir, en el momento en que yo estoy aquí contigo, es un tiempo que estoy usando de mi vida para comunicarla contigo, para que la gente después tome su tiempo para escuchar ese podcast. Entonces, ¿por qué luchamos en las redes sociales? ¿Por qué luchamos en las plataformas digitales? Por utilizar el tiempo de las personas. Y cada vez que la gente está leyendo un podcast o una historia, etcétera, está utilizando su tiempo. Eso es lo único que nosotros tenemos. Después todo lo demás no existe. Es decir, todo lo demás es efímero. Todo esto que está aquí, sí, los micrófonos, todo eso, en 20 años esos micrófonos no sirven. Sí. Y en la actualidad, como tal evolución de la tecnología, en 2 años ya hay que cambiarlo. Porque llegaron otros micrófonos que son mejores que eso. La evolución de la tecnología es espectacular. Entonces, en ese sentido, por eso yo digo que debemos de estar siempre preparados
para las oportunidades. Y eso yo le diría a Ramón, el jovencito que estaba por allá buscando esas oportunidades, pero no estaba preparado. Se lo digo a los jóvenes del día de hoy. Amigo, muchísimas gracias por contarnos tu historia, por ser la persona y el amigo y la familia que eres con cada uno de los que te rodean, de nosotros. Y pues, amigo, ¿algo que quisieras agregar a este podcast? Bueno, decirle a toda la gente que agradezco primero la amistad tuya, Beto, y de todo tu equipo de trabajo. Realmente lo siento una familia, son un gran equipo de trabajo. Y decirle a toda la gente que entren a nuestras redes sociales para que conozcan dónde va nuestra trayectoria, dónde tocamos, qué hacemos, etcétera, los videos, todo. En YouTube nuestro canal es Merenglass TV para que reproduzcan nuestro video, vean todos nuestros videos. Yo tengo un canal propio que se llama Ramón Glass Oficial, que es donde yo subo todo lo que tiene que ver con mis libros, en entrevistas que le hago a personas de manera personal para mis libros. Ahí yo subo algunos videos que tienen que ver con mi historia personal, etcétera. Y entren también a nuestro Instagram, que es Merenglass. En todo es Merenglass. Ustedes buscan Merenglass y entren en todo. Denle seguir, nos siguen para que la comunidad de Merenglass siga creciendo. Afortunadamente somos muchos, pero queremos que sea mucho más grande nuestra comunidad. Y en estas plataformas digitales es donde damos a conocer dónde vamos a tocar. Es decir, ahí ven el itinerario nuestro, a dónde vamos. Semana por semana vamos publicando las fechas donde vamos a tocar. Muchos artistas ponen ahí su itinerario del mes. Nosotros lo hacemos semana por semana porque pensamos que a la gente se le olvida. Cuando tú le pones lo de un mes y yo le pregunto después a Andrés, ¿y dónde yo voy a tocar el día 16? No sabe. Pero si le digo la próxima semana, lo tiene más fresco. Entonces por eso nosotros lo utilizamos semana con semana. Publicamos a dónde vamos a tocar, ¿sí? Para que la gente entre a nuestras redes sociales. Y decirles que este año 2024, el día 4 de marzo, cumplimos 20 años de Merenglass, 30 años de Merenglass, de carrera artística. Y bueno, lo vamos a celebrar, lo estamos celebrando con el Tour 3030 que empezó el año pasado, pero que ya también estamos lanzando este año el Tour 3030 2024, donde vamos a hacer un recorrido por diferentes lugares de México y el extranjero. Empezamos en enero en Chiapas, luego en febrero vamos a estar en Yucatán, vamos a estar en Mérida, Valladolid, después vamos al Carnaval de Cancún y de ahí nos seguimos Tabasco, lo que recuerdo, Veracruz, etcétera, y vamos a andar por todos lados, así que estén pendientes de eso. Y el día 4 de marzo, que es el día que cumplimos exactamente los 30 años, lanzo en Amazon Kindle mi libro autobiográfico, que la gente va a conocer un poco de todo eso que hablamos aquí en el podcast. Qué increíble, amigo. Con fotografías y videos de muchas de esas cosas que hemos platicado. Es un libro interactivo donde cada capítulo al final tiene un código QR. La gente entra al código QR y te manda el video de alguno de los personajes que yo abordé en ese capítulo. Por ejemplo, en el primer capítulo, que hablo de mi familia, de mi mamá, de mi nacimiento, donde aparece mi mamá hablando de tu servidor en un video. Entonces, eso lo hicimos en todos los capítulos. En este capítulo inicial, desafortunadamente, cuando grabamos esas imágenes de mi mamá, unos días después ya falleció. Entonces tenemos ahí el testimonio, digamos, plasmado, y eso es parte del libro que la gente va a disfrutar. Y eso lo tiene en cada capítulo. Cada capítulo un personaje o varios personajes. Hice tertulia con algunos amigos, varios amigos, hablando sobre un tema en específico de la juventud, de aquellos temas en la iglesia, etcétera.
ahí aparecen ellos hablando. Cuando estoy hablando, por ejemplo, por decirte algo del seminario, ahí aparece uno de los compañeros que hoy es sacerdote, hablando de la vivencia nuestra. Y entonces es un libro interactivo que la gente va a disfrutar mucho, que no solamente va a leer de manera física, sino que también lo puede hacer de manera digital, porque aún teniéndolo de manera física, solo escanea el código y aparece el video. Qué increíble, amigo, de verdad, qué increíble. Y pues quiero agradecerte por tu tiempo, tu cariño, y la verdad, gracias por ser el padrino de este primer podcast, de esta primera temporada. Y viene mucha magia para Merenglars y que siga los éxitos. Lo contrario, gracias a todos ustedes, y recuerden que a partir de ahora esto es personal. Esto es personal, amigo. Pues familia, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer podcast, que sin duda alguna tenemos un gran padrino. Y por favor, vayan a seguirlos en todas las redes sociales. Los queremos mucho y nos vemos la siguiente semana en personal. Nos vemos. Bye.